Se puede calificar al ilicitano Vicente Molina Foix como un todoterreno, escritor, poeta, ensayista, dramaturgo, crítico y director de cine, entre otras cosas. Su último trabajo es el magnífico libro Kubrick en casa, donde repasa su labor como traductor al castellano de 5 películas de Stanley Kubrick. Hoy, en Vídeo Rodando, repasamos la figura de Vicente Molina Foix, cuyos escritos sobre cine nos han acompañado durante tantos años. Para hablar sobre Vicente Molina Foix no podíamos tener un invitado más idóneo, como es José Francisco Cámara Sempere. Hola, José. Hola, ¿qué tal? Porque aparte de conocedor de la obra literaria, cinematográfica, cinéfila de Molina Foix, es alguien además a quien conoces personalmente. Sí. Como ilicitano que eres. Bueno, como ilicitano y bueno... Y como persona del mundo y amante del cine. Sí, pero bueno, nos conocemos no precisamente de Elche, aunque surgió la amistad un poco... en torno al Misteri d'Elx, que es un poco lo que muchas veces une a gente muy distinta en Elche, pero sobre todo porque el azar hizo que, sin yo saberlo, pues mi familia fuera vecina de su familia en la playa de San Juan, ¿no? De un poco de ahí surge... un poco el haberlo conocido y de ahí un poco arranca la amistad, pero bueno, son anécdotas sin más. ¿Qué semblanza podemos hacer de Molina Foix, alguien que nos ha acompañado a los aficionados al cine desde sus críticas, desde sus textos durante tantos años? ¿Qué semblanza podemos hacer como crítico, como cinéfilo, como aficionado al cine? Hombre, yo creo que es un crítico, en un momento yo creo que era en que la crítica está un poco... no sé si mal vista, pero no tiene la importancia que tenía hace unas décadas. Yo creo que su tarea sí que tiene cierta relevancia porque empieza a mitad de los años 60 y se desarrolla prácticamente hasta la actualidad. Aunque dejó un poco la crítica de lado cuando rodó sus 2 películas, pero la ha vuelto a recuperar de alguna manera en una revista que se llama Letras Libres. Uh-huh. Y claro, es una persona que desde la adolescente, en Alicante precisamente, y cuando vio 7 novias para 7 hermanos, empezó a escribir y empezó a intentar traducir eso que veía en imágenes, pues traducirlo en palabras, ¿no? Y claro, empezó en Film Ideal, en Nuestro Cine. Claro, pasar de ahí a Fotogramas, luego a Cinemanía, es decir, ha conocido no solamente una parte importante de la historia del cine, sino que ha permitido a muchos espectadores, porque yo creo que una de las funciones de la crítica, yo creo que también es ayudar a otros espectadores a ver lo que no es fácil de ver o ayudar a comprender, claro, o ayudar a no solamente a decir si una película es mala o es buena, sino a adentrarse en algo más de lo que el cineasta que ha rodado una película quiere transmitir al espectador. Y aparte de eso, pues claro, esa historia del cine a través de sus críticas también se traduce en un desarrollo del propio como espectador. Es decir, una persona ha conocido pues por ejemplo, surge la carrera de Steven Spielberg o David Lynch o Pedro Almodóvar, por ejemplo. Yo tengo el recuerdo de Molina Foix. Lo primero era cuando abrías el Fotogramas, la primera página, la primera crítica, la crítica tocha, grande, que ocupaba una página, siempre sabías que era muy grande porque venía el nombre de Vicente Molina Foix. Y sabías que era una crítica un poco especial, más sesuda, no quiero desprestigiar a otros críticos, pero un poco más literaria, más exigente también, y donde podías aprender mucho si eras un joven aficionado al cine. Si te parece, para hablar de Molina Foix, o para hablar de una persona, siempre es importante, más que hablar del principio, hablar por el final. O sea, podemos empezar por el final de Molina Foix. Y el final de Molina Foix es muy bueno porque es un reciente libro
maravilloso que ha publicado. Bueno, esperemos que el no final, sea... para ahora aquí, nosotros. Desde este punto de partida. Desde este punto de partida, claro. De lo último que ha hecho Vicente Molina Foix es este maravilloso pequeño libro que es Kubrick en casa, donde por fin podemos conocer de primera mano lo que era su trabajo con Stanley Kubrick, ya que, como todo el mundo sabrá, Vicente Molina Foix se encargó de 5 de las películas, traducidas a español, 5 de las películas de Stanley Kubrick. Sí, sobre todo porque había escrito alguna cosa, algunos artículos, incluso la entrevista que es el colofón del libro a Stanley Kubrick durante sus tareas de traductor del Resplandor en la casa de Kubrick en el Reino Unido. Pero nunca había habido una cohesión, digamos, de todos esos textos, ¿no? Y yo creo que no sé, creo que en el libro no lo explica, pero sí que he oído a él explicarlo, creo que en la presentación del libro, que surge un poco, y está dedicado él, al escritor Rodrigo Fresán, que creo que en unas jornadas de literatura en Cartagena, pues le insistió precisamente en esto, ¿no? En plasmar su trabajo como traductor de Kubrick, ¿no? Y un poco es por lo que estamos aquí hoy reunidos, con esa excusa, a hablar de Molina Foix, pero también a hablar de Kubrick en casa, ¿no? Y sobre todo porque también un momento en que el ensayo pues tampoco está muy bien visto, y sobre todo el ensayo de cine, pues está muy bien que se haya recuperado en el 50 aniversario de la editorial Anagrama, que la editorial Anagrama haya recuperado una colección que fue mítica en los años 60, creo que fue desde mitad de los 60 hasta principios de los 80, que era Cuadernos Anagrama, ¿no? Que era pues es una colección emblemática, ¿no? De textos breves e inmediatos, que eso dijo la editorial Silvia Sesé durante la presentación del primero de los libros, y que recupera pues eso, este momento crucial, porque vivimos un momento en que, como decía Silvia Sesé, en el momento en el que el ensayo, el pensamiento y la reflexión pues están entre las necesidades de los lectores, ¿no? Y eso, entre el debate político, el feminismo, la ecología, la globalización, pues destaca el título que nos convoca hoy, ¿no? En torno al micrófono, ¿no? Este Kubrick en casa, que se editó además coincidiendo con la exposición del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona sobre Kubrick, que fue comisariada por Jordi Costa, que además que acaba de ganar el concurso que le ha hecho director precisamente de exposiciones de este importante centro cultural. Para alegría de todos los aficionados al cine, que, bueno, aficionados al cine catalanes o de Barcelona sobre todo, que lo tendrán más cerca, sabemos que es un punto de calidad que Jordi Costa se va a encargar de las exposiciones del CCCB. Y bueno, nos alegramos mucho por él, pero nos alegramos también por nosotros, porque sabemos que cuando viajemos a Barcelona y vayamos al Centro de Cultura Contemporánea, vamos a tener una exposición, bueno, de nivel y hecha con mucho sentido. Y bueno, recomendamos, que estemos aquí hablando del libro en un podcast, pues también recomendamos la charla que mantuvo precisamente Jordi Costa en el marco de Cosmópolis 2019 con el autor del libro, con Vicente Molina Foix, que es también muy interesante, porque también da otra perspectiva, o a Jordi Costa le pregunta por ciertas cosas que son interesantes del libro, ¿no? Pero bueno, nosotros pues eso, queremos a partir de las páginas de este pequeño gran libro pues adentrarnos en una figura importante pues para la crítica cinematográfica, como estábamos hablando en este país. Bueno, si te parece, entramos en lo que es Kubrick en casa, que es un libro delicioso. Porque son 132 páginas, lo lees en una tarde o en 2 tardes. Es estupendo, creo que está gustando mucho, creo que está vendiendo bastante bien, obviamente, como no podía ser de otra manera. Pero me parece importante porque zanja ya los dimes y diretes que siempre hay con Kubrick. Hay mucha tontería, mucha información que no ha sido contrastada. Director que es imposible trabajar con él, maniático, ególatra. Qué mal traducida estaba El Resplandor, Verónica Forqué, todas estas cosas que siempre van con Kubrick en las ediciones españolas. Está muy bien que Molina Foix ponga ya punto y final y realmente sepa cómo fue trabajar con Kubrick, el cuidado que tenía y la responsabilidad que tenía hacia los doblajes en todos los idiomas que se doblaban sus películas. Sí, pero sobre todo lo más sorprendente del libro es que, y bueno, si conoces un poco a Molina Foix y la has seguido en sus críticas o en sus libros, en la literatura, no es un libro desde la venganza o desde el ajuste de cuentas
para aquellos que precisamente han vertido esta Esta leyenda negra sobre Kubrick, sino que es un libro escrito desde la cinefilia y también desde el respeto como espectador, ¿no? Y yo creo que hay una frase que es muy conveniente y que precisamente le suelta Kubrick a Molina Foix cuando va a su casa de Londres o le llama para traducir El Resplandor, que es take your time, ¿no? Que es tómate tu tiempo, ¿no? Un poco esa filosofía de Kubrick de me tomo mi tiempo para hacer el mejor producto de cine posible, porque al final Kubrick, como cineasta, como autor, como creador, también pensaba en el espectador y precisamente yo creo que está bien recordar eso, ¿no? Que era, yo creo que uno de los últimos autores que piensan realmente en la satisfacción y en el disfrute del espectador en una sala de cine. No, mano, es hablar de un cineasta generoso, más que un cineasta ególatra o maníaco, generoso, porque todo lo hacía, todo el cuidado que tenía era porque quería que el espectador sintiera que cada plano, cada momento de su película estaba cuidado al 100%, y eso se nota mucho en sus películas. Por eso tiene una filmografía tan extraña, que no es muy larga, es variadísima, nunca repitió ningún género prácticamente, y todo plano, todo momento de una película de Kubrick está detallado al mínimo, nunca mejor dicho, al mínimo detalle. Y era por el cariño que le quería tener al público. Bueno, yo no sé Kubrick ahora qué diría con multisalas. No sé también que me interesaría mucho que Kubrick estuviera vivo en su relación con Netflix. Hubiera sido muy interesante, porque Netflix hubiera ido por él seguramente. Yo creo que hubiera trabajado con él porque seguramente sus películas no tendrían el cuidado que otras productoras. Bueno, hay que ver que, claro. Por ejemplo, Roma en Netflix o la película de Scorsese en Netflix. O David Fincher, que creo que es su sustituto más o menos natural en cuanto a perfección, en cuanto a detallismo, el trabajo con seguramente Netflix hubiera sido a lo mejor el camino natural, ¿no? Pero bueno, se truncó en el 99 la carrera y nos dejó un poco huérfanos, aunque con una obra, yo creo que una gran obra, ¿no? Como las que solía hacer. Y que como que también tradujo Vicente Molina Foix y que le sirve también a Molina Foix para hablar no solamente de la traducción del texto del guión, sino también de los problemas muchas veces de traducir una expresión muy particular del inglés, porque precisamente lo que, como tú decías, lo que pretendía además Kubrick no era solamente satisfacer al espectador inglés o estadounidense, que entendía perfectamente la lengua en la que estaba rodada la película, sino que además otros espectadores de otros países perfectamente entendieran y a través de la traducción y del doblaje, sobre todo, que sintieran el espíritu de la película, ¿no? O la pretensión de Kubrick o del cineasta a través de las voces también de los actores, ¿no? Y por eso también esa perfección, ¿no? Y precisamente habla muy bien Molina Foix de cómo llegó a traducir Eyes Wide Shut y que no pudo, y en fin, no vamos a desvelar, no vamos a hacer spoilers. Sí, pero está muy bien, y sobre todo le permite, a partir de Eyes Wide Shut, hablar de cómo el fallecimiento de Kubrick un poco pervierte ya esa pretensión de perfeccionismo, porque ni la distribuidora que a partir de ese momento iba a distribuir las películas tuvo el cuidado y el esmero de respetar los doblajes y las traducciones de Kubrick en las ediciones de DVD o de Blu-ray que se han hecho posteriormente, hasta el punto de que prácticamente se ha borrado el que el autor de la traducción es Vicente Molina Foix de 5 de sus películas, y que el director de doblaje era, en algunas, sobre todo Carlos Saura, pero también estuvo Mario Camus y estuvo Jaime Millán, con el que acabó mal, que fue con el que realmente acabó, que hubo realmente diferencias. La pareja Vicente Molina Foix Kubrick estuvo en 5 películas. La Naranja Mecánica, que es la primera, que importantísimo el trabajo de Molina Foix, ahora diremos por qué. El Resplandor, La Chaqueta Metálica y Eyes Wide Shut, y luego el reestreno de Senderos de Gloria, que recordemos que estaba prohibida en España y no se había estrenado, entonces se encargó. Se estrena después del Resplandor. Se estrena, creo, después del Resplandor.
Y bueno, el trabajo, ¿cómo llega? Podemos eso decirlo, aunque se explica en el libro, podemos decir... Bueno, a mí me resulta muy curioso la forma en que llega Moira Foix a Kubrick. Exactamente, que es a través de Carlos Saura y a través de una película que además hemos hablado ya en algún podcast de ella, que es Peppermint Frappé. Sí, es la película esencial de este podcast, no puede salir. Yo creo que vamos a tener que acabar hablando de día... Carlos Saura en exclusiva. Sí, ¿no? dentro de un tiempo. Dejamos pasar el tiempo y hablamos de Saura. Pero bueno, Pero es una película que, como ya hemos hablado en alguna ocasión, tiene música del Misteri d'Elx. Kubrick la descubre una noche en televisión, queda fascinado por ella, como quedan otros cineastas. Sí, Almodóvar, es muy importante. O sea, yo creo que es una película capital yo creo que del cine español. Internacional. Y sobre todo por eso, porque ha influido en muchos cineastas, desde Kubrick a Almodóvar. Almodóvar la eligió en una retrospectiva en el British Film Institute hace un par de años, cuando se le dedicó un homenaje. Y a través de esa película, bueno, pues se contacta con Geraldine Chaplin, porque Geraldine Chaplin también había visto El Resplandor y vio que era pues realmente complicado traducir eso al español, ¿no? Ahí aparece la figura de Carlos Saura. Vicente Molina Foix lo explica muy bien en el libro cómo aparece la figura de Carlos Saura, y a partir de ahí, como Carlos Saura se pone en contacto con Molina Foix para que se encargue de la traducción del Resplandor, ¿no? De la Naranja Mecánica. Ay, perdón, de la Naranja Mecánica. Estamos hablando de Resplandor, pero de la Naranja. Sí, Naranja Mecánica, porque hablemos que es el lenguaje Nasdaq que se utiliza. Todo esto es mérito de Molina Foix, que hizo un lenguaje que todos tenemos a la cabeza. O sea, tenemos que pensar en Molina Foix, incluso antes que en Borges o en Kubrick, cuando repetimos las frases de Alex, tenemos que pensar en el mérito que tuvo Vicente Molina Foix en traducir todo ese lenguaje. Y por eso está muy bien que realmente, aparte de que sea un libro sobre cine y sobre un autor, también sobre la traducción, ¿no? Sí. Y sobre la filología, ¿no? Porque también habla cómo llegar a traducir cosas que en un principio pueden ser casi intraducibles, ¿no? Sí, sí. Ahora, bueno, dejo de recordar como esto ya fuera de Molina Foix, la traducción de los subtítulos es algo que debería algún día estudiarse, sí, o hacer un programa nosotros, porque es muy complicado, porque nunca puedes traducir literalmente lo que dice, porque no tienes tiempo de que quepa la pantalla y tienes que hacer una traducción cercana, entonces te comes mucho de lo que hay. Bueno, hay gente muy exigente, digamos, que incluso aboga por la desaparición de los subtítulos, porque entiende que pierdes parte de la experiencia cinematográfica, pero ahí está el talento del traductor, que nunca a veces algo despreciado, ¿no? De cómo lograr que el público entienda esa frase, aunque no sea exactamente la misma, ¿no? Una cosa que es importante del libro y que Molina Foix rescata, aunque ya más o menos lo habíamos leído, es que Kubrick era muy cinéfilo de verdad. Me refiero, Kubrick veía las películas de estreno, no se encerraba en su casa a ver clásicos solamente, que también veía, sino que veía películas de estreno. Algo que sabemos que hay directores que simplemente no ven cine, y otros que simplemente se refugian en las películas de su época porque piensan que su época era mejor y esto. No, Kubrick veía casi todas las películas que se estrenaban. Era algo fascinante. No en vano hay que recordar una cosa, que es el cariño que tenía por Peppermint Frappé, pero el cariño que tenía por La Arcilla Roja de Julio Medem, que es una de sus películas favoritas de todos los tiempos, y a todo el mundo le contaba lo mucho que le fascinaba esa película. Y está muy bien, esto viene al caso del retrato que hace Molina Foix tan bueno de Kubrick como alguien cálido. Lo que hemos dicho al principio, esa persona ególatra, maníaca, encerrada en un castillo sin contacto humano, que es cierto que era un hombre reservado, pero también es un retrato de un hombre afable, dialogante, que jamás se le va la voz, exigente, sí, como hemos dicho, pero exigente pensando en el público, pero un hombre de cine afable, cinéfilo, sí, era casi buen conversador. Casi un artesano del cine podía ser, ¿no? Alguien así, sí, como que estaba muy vinculado a esas experiencias a lo mejor iniciales del cine, pero sin perder la perspectiva de hacia dónde iba el cine en un futuro, ¿no? Y lo que estás hablando de la cinefilia, que yo creo que el libro está escrito así un poco desde esa perspectiva. Hay una conversación de Vicente con Susan Sontag, que está publicada en Letras Libres, donde le pregunta a Vicente Molina Foix por qué es la cinefilia, ¿no? A Susan Sontag. Y Susan Sontag dice que
alguien que ha experimentado el cine como una gran forma artística, que conoce con pasión el cine y la historia del cine, que ha visionado y revisionado las grandes películas que se han hecho en los últimos 100 años, que sigue viendo y buscando las mejores películas que se hacen hoy en día en cualquier parte del mundo, ¿no? Un poco, casa un poco con esa definición que decías tú de Kubrick, ¿no? Y con la del propio Molina Foix. Alguien que no está pensando en cómo fue, hablando de Molina Foix, cómo fue ver Siete nuevas para siete hermanos en el cine Avenida de Alicante hace 50 años, sino que depara el futuro del cine, ¿no? a partir de ahora, ¿no? Sí, Norman es alguien que ya hemos dicho al principio que nos lleva acompañando toda la vida, ¿no? Lleva ejerciendo la crítica cinematográfica no sé cuánto tiempo, un montón de años y nos lleva acompañando. Lo digo porque hemos perdido a José Luis Warner, a Ángel Fernández Santos, que eran los popes de la crítica. Terence Simoes de tanto se acercaba a las páginas de fotogramas. Estos grandes críticos que hacían textos muy largos, y ya nos quedan pues la nueva generación, como hemos dicho, Jordi Costa, Fausto Fernández, una generación entre comillas, aunque ya muchos son veteranos, Noel Ceballos, que quizás sea el crítico o periodista cultural más interesante de los últimos años. Pero estos viejos dinosaurios, dicho dinosaurio con todo el cariño que tiene la palabra, ya estaban desapareciendo. Y Molina Foix un poco sigue ahí, hablando de películas nuevas, ¿no? Porque a veces nos imaginamos qué opinaría Ángel Fernández Santos si viera la última de Almodóvar. Pero con Molina Foix lo podemos descubrir, porque él sigue escribiendo. Hemos visto un artículo sobre la última pico de los hermanos Sisters, sobre los últimos westerns que sean en letras libres precisamente, que se han estrenado. Sobre Lázaro Feliz, que tanto nos sobre gusta. Lázaro Feliz. O sea que podemos ir viendo esa crítica que ya un poco ha desaparecido, de Ángel Fernández Santos me refiero, que yo creo que puede tener alguna similitud con Molina Foix, que ya ha desaparecido, la podemos ir disfrutando con Molina Foix. Sí, yo creo que todas las personas, yo también fundamentales en ese sentido, que un poco está, yo creo que vinculado con esa generación, aunque lógicamente es más joven, que es Carlos Heredero, ¿no? Sí. Que yo creo que es un poco el que... Yo diría que casi es el heredero de Ángel Fernández Santos, ¿no? Sí, claro. Yo creo que es el heredero natural, ¿no? Y hay una cosa de la crítica, en el año 99, que escribe su última crítica, digamos, oficial, porque iba a empezar a rodar. Pensaba que como cineasta o como director de cine no podía rodar, o sea, no podía ser crítica del trabajo de otros cineastas. Criticaba la película de Berlanga, París Tombuctú, y él hablaba de que se despide, dice: el hombre de hoy se despide con Berlanga sintiendo ya nostalgia y sin haber perdido el entusiasmo. Seguirá habiendo un arte como el de Donen, imposible por rico y maravilloso, pero más cerca, el espíritu de los Berlanga y otros genios caseros mantiene viva la pasión de hablar de cine en la calle a la salida del último pase, ¿no? Un poco yo creo que eso es lo que provoca este libro de Kubrick en casa, ¿no? Que sigamos hablando del libro como si está una película que hubiéramos visto, ¿no? Y yo creo que eso dice mucho de la labor del libro y la labor de la colección de Anagrama. Bueno, recordar otra vez, aunque ya seguro que el libro lo conocéis de sobra, Kubrick en casa, de Vicente Molina Foix, Cuadernos Anagrama. Es un libro de estos imprescindibles porque se lee enseguida, ya lo hemos dicho, es muy ameno, resuelve las dudas que teníamos todos sobre las traducciones al español de Kubrick, pone ya la realidad. Hay una entrevista deliciosa con Stanley Kubrick al final del libro, donde habla claramente sobre el proceso de trabajo, sobre sus obsesiones, donde se le ve al verdadero Kubrick, o sea, un conversador muy afable. Y sobre todo es un libro de esos que tienes que tener en casa porque es pura historia de cine, ¿no? Para quien has crecido seguramente viendo La Naranja Mecánica 20.000 veces, El Resplandor 20.000 veces, La Chaqueta Metálica 20.000 veces, y si eres de nuestra generación y la primera vez que la viste y la has visto varias veces en castellano, te preguntarás de dónde vienen las expresiones, cómo se tradujo lo de La Naranja Mecánica, qué difícil era, los tacos de La Chaqueta Metálica, el doblaje de Resplandor tan polémico, entre comillas, pues Molina Foix lo aclara todo y es un libro de historia del cine. Estábamos hablando de Carlos Saura en relación con La Naranja Mecánica, pero Carlos Saura también ya había creo que ya había
doblado Barry Lyndon, Sí. que utilizan como narrador a José Luis López Vázquez, que también es una cosa... Siempre se habla de Verónica Forqué en El Resplandor, porque es lo más... lo que más criticado ha sido... cuando ves la versión original y la versión doblada tampoco, o sea, la voz no es tan llamativo, porque realmente está en un mismo tono, que sí que explica Vicente Molina Foix en el libro que las dudas con Verónica Forqué es que era una persona muy conocida, con una faceta cómica, pero que bueno, que luego pues el resultado yo creo que es bastante aceptable, ¿no? Y sorprende también ese José Luis López Vázquez, que ya empezaba a hacer sus películas más serias, como se ha utilizado a través de la voz también una película muy seria, ¿no? Como Barry Lyndon. Recordemos que la selección de los actores de Kubrick eran de Kubrick. Y la hacía él mismo, sí. La hacía él mismo, o sea que no se le puede echar la culpa. Ni a culpa Carlos que Saura. no hay que echarle culpa a nadie, porque creo que luego se ha visto con el tiempo que el trabajo está muy bien. Pero no se le puede echar ni a Saura, ni a Miñán, ni Camus, ni Molina Foix. Eran elecciones propias del director que se tomaba en serio mucho su trabajo, escuchaba muchas voces y pensaba que eran las idóneas. Y el caso de Forqué, que se han dicho muchas tonterías y muchas críticas absurdas y exageradas. Tú si ves a Verónica Forqué y ves a Shelley Duvall, primero lo que ves es que se parecen mucho, incluso físicamente, incluso en la forma de interpretar. Con lo cual tiene mucho sentido la elección de Verónica Forqué para el personaje de Shelley Duvall. Con lo cual yo creo que por eso es importante este libro de Kubrick en casa, que lo haya hecho después de muchos años para ya aclarar Molina Foix todo el proceso de trabajo tan exigente y tan fascinante que era trabajar con Kubrick para doblar al español. Yo este año, curiosamente, me he leído un libro muy parecido, sin saber que este libro existía. Fue a principios de año. El libro que me he leído ya está publicado hace años, que se llama Kate Kubrick, que es la experiencia de Frédéric Raphael, que es el guionista mítico de Dos en la carretera, con su trabajo con Kubrick en Eyes Wide Shut. Y es muy curioso porque se parece mucho. Volvemos a descubrir al Kubrick sí, exigente, pero también muy afable, muy, digamos, muy cariñoso, que a veces costaba mucho contactar con él, porque no es lo mismo el trabajo de un doblador que con un guionista, que tiene que ser más próximo. Pero que es muy interesante leerlo en paralelo con este Kubrick en casa, porque se parece mucho y ves cómo era la forma de trabajar. Pero es muy curioso porque al final del libro, el guionista... En el final del libro de Kate Kubrick, después de entender cómo es trabajar con Kubrick, pues 20.000 borradores, dale vuelta, no sé cuánto, ve Eyes Wide Shut, bien o mal lo que le parece, pero ve que su trabajo al final ha quedado muy reducido, ¿no? Y al final era lo que trabajar con Kubrick, porque al final trabajas con Kubrick, pero es la visión de Kubrick, porque él quería que lo que saliera en pantalla lo hubiera decidido él, para bien o para mal. Yo creo que es muy disfrutable. Luego tiene... Como todo libro sobre alguien a quien se admira, pues se cuentan muchas anécdotas, ¿no? Precisamente de Eyes Wide Shut también hay anécdotas sobre la elección de los actores y cómo de ciertas repeticiones que quería hacer Kubrick al final una vez ya que estaba en el proceso en la postproducción, hace que elimine a Harvey Keitel, que no quería volver a... Sí, y Jennifer Jason Leigh. Exactamente. Y coger a otros actores, ¿no? Y volver a rodar esas escenas, sí, ¿no? Fueron Sidney Pollack y Miranda Richardson. Creo que también un poco la leyenda surge de ahí, ¿no? Pero bueno, Sí, pero además creo que Keitel y Jason Leigh no es que acabaran en otros, sino simplemente es porque tenían otras ofertas de trabajo. Simplemente era una cuestión laboral. Pero fíjate, es curioso, habla muy bien una cosa de Kubrick. Recordemos de Eyes Wide Shut, que Tom Cruise y Nicole Kidman hipotecaron su vida durante no sé cuántos años. Fueron años de hipoteca. Sí. O sea, solo se dedicaron a eso. Y a repetir y a volver a grabar. O sea, su vida fue Eyes Wide Shut. 24 horas de Eyes Wide Shut durante varios años. Con lo que eso afecta a un matrimonio que ya vimos que se acabó muy poco tiempo después. A la vida familiar. Bueno, todo eso. Bueno, no encontrarás a nadie que hable mejor de Kubrick que Tom Cruise y Nicole Kidman. Del que siempre hablan, pero no como artista, sino como persona. Con un cariño y una afabilidad. Y recordemos que es que estuvieron... Esa película les atrapó durante varios años. No pudieron hacer otra cosa. Y esto habla muy bien de Kubrick. Eso de rodar con Kubrick, que era un infierno, no era ningún infierno. Lo que era muy exigente, como rodar con Fincher, porque es un tío que repite 10.000 veces una misma toma.
pero al final queda el ser humano, y el ser humano de Kubrick es muy interesante. Sí, ¿Visto? Un tipo afable, cinéfilo. Es lo contrario de Woody Allen, ¿no? Que ha estado rodando en San Sebastián y ha terminado una semana antes de... Bueno, como siempre, Woody Allen o Clint Eastwood, que estos ruedan cada 2x3, o en su momento Otto Preminger, que ese sí que era un tirano. Recordemos que Erdulea, el protagonista de 2001, estaba rodando el rapto de Bunny Lake con Otto Preminger y odiaba a Otto Preminger porque tuvo fama toda la vida de ser un auténtico tirano en los rodajes, y le llamó Kubrick en ese momento para protagonizar 2001. Y siempre habla de lo increíble que fue el cambio de pasar de Otto Preminger a Kubrick. Kubrick, un señor elegante, jovial, conversador, digamos, muy cariñoso, cuando antes había rodado con Otto Preminger, que era prácticamente un dictador. Con lo cual, eso aumenta la leyenda, ahora sí, la leyenda verdadera de Kubrick como eso, como un autor exigente, detallista, pero realmente un tipo bastante afable, más afable de lo que se cree. Estamos hablando de las anécdotas, ya hablábamos de Peppermint Frappé y del Mr. Death. Mr. Death también sale y a veces es inevitable con Vicente Molina Foix, porque precisamente había una leyenda, y como ilicitano, además yo creo que la primera vez que la oí me la contó precisamente Vicente Molina Foix, que es que las palmeras de la chaqueta metálica procedían de Elche, ¿no? Y lo explica muy bien en el libro, porque él se entera antes incluso de ser de traducir la chaqueta metálica a través de Gaspar Jaén, que es un arquitecto de Elche, que se queja un poco de que se hayan llevado 200 o 300 palmeras de Elche. Yo he estado intentando investigar, la procedencia o qué pasó, pero realmente no hay mucha información al respecto, porque hay que pensar que las palmeras siempre han sido un evento muy susceptible de protección, porque no siempre han sido muy bien protegidas en Elche. Y claro, fueron arrancadas y llevadas a Londres para recrear el Vietnam de Kubrick, ¿no? Y realmente viendo las fotografías... Claro, según me contabas, los que entendéis del palmeral y los que sois licitanos, realmente se puede identificar una palmera de Elche, ¿no? Claramente. Y entonces, sí, además lo dice en aquel momento el arquitecto municipal, pues bueno, y lo dice Molina Foix, pues ahí es así, ¿no? Pero hay que tomar como verdad, pero bueno, es curioso, ¿no? Cómo al final un paisaje acaba en una película, un paisaje reconocible de Elche, pues acaba en una película de Kubrick, ¿no? Bueno, vamos a seguir, si te parece, con Molina Foix. Recordad, Kubrick en casa, el último libro de Molina Foix. Si sois amantes del cine, lo tenéis que tener porque lo vais a disfrutar muchísimo. Pero vamos a hablar de Molina Foix, porque Molina Foix hablamos del cinéfilo, del crítico, pero también hablamos de un escritor muy importante de este país, ¿no? Yo creo que este libro, que aparece en un momento, el arranque del libro, que él lo sitúa cuando es llamado para traducir La naranja mecánica, y en un momento vive en Londres. Sí. Yo creo que casa mucho con el último libro de literatura que había escrito, que era el Joven sin alma, donde precisamente habla de sus comienzos. Es un libro que habla de personajes reales, pero llevados al terreno de la ficción y con un lenguaje literario, no de memorias, no biográfico, y habla de cómo empieza a escribir de cine y cómo a partir de ahí empieza a relacionarse con gente de Barcelona, sobre todo, que ama el cine, como es Terence Simois, con el que tiene una relación, o Pere Gin Ferrer, o Martí de Sarrión, o Ana María Moix. Es decir, y en ese libro aparecen muchas cosas de cine que explicarían muy bien ese inicio como cinéfilo de Vicente Molina Foix, y cómo eso acaba enlazando precisamente con su labor de crítico, ¿no? Sí, recordemos la complicada relación que siempre ha tenido escritura y cine, ¿no? Los escritores y el cine. Ahora es muy difícil encontrar a un escritor que no sea un cinéfilo, pero sí que ha habido épocas donde digamos que el cine, la escritura siempre ha mirado por encima del hombro al cine, ¿no? Lo que sea un arte menor, escapista, que solo reconocían algunos clásicos.
pero decían que el verdadero arte era escribir y el cine era un arte, digamos, más fácil, más para el público, Sí. más para el entretenimiento. Sí. Pero gente como tú has dicho, Tennessee Mois, Pere Ferrer, recordemos, pocos escritores más cinéfilos que Pere Ferrer y Vicente Molina Foix han sabido unir estos dos mundos, ¿no? Saber que son dos mundos distintos, pero que pueden convivir paralelamente y se aprovechan uno del otro. Sí, en un momento además en España en el que se miraba a lo mejor con cierta a lo mejor envidia el surgimiento del Carrers du Cinema y toda esta gente que escribía, Truffaut, Godard en la revista, todos esos cineastas, y cómo aquí se quiso hacer algo muy parecido y al final los que escribían esas revistas, más que cineastas, eran escritores o gente que empezaba con la literatura como eran esta gente de esta generación, ¿no? Y yo creo que eso es bastante importante para determinar ese trabajo de crítico de Vicente Molina Foix, ¿no? Sí, porque podemos decir que la escritura narrativa y la crítica en muchos está completamente junta, ¿no? Está pegada. Él lo explica, él tiene varios libros además sobre cine. Sí. Hay uno que yo creo también que habla claramente de lo que supone el cine para él y sobre todo lo que suponía y aunque también aparece luego posteriormente en El joven sin alma, lo que suponía el cine para un joven de 15, 16, 17 años en una ciudad de provincia como Alicante, donde no llegaban muchas cosas, las cosas llegaban tarde, tú leías una revista de cine donde te ponía por las nuevas películas que a lo mejor no ibas a ver, ¿no? Nunca. Ahora ya más fácil, pero nunca. Pero bueno, eso que él cuenta, eso me hacía mucha gracia porque eso que él cuenta en los años 60... pues prácticamente se puede dar casi hasta en la actualidad. Es decir, hay películas que leemos en las revistas de cine y leemos críticas y leemos a gente que nos gusta cómo escribe y que nos recomiendan esas películas y que casi no se pueden ver, ¿no? Y él lo explica eso muy bien en El novio del cine, que es un libro yo creo que del año 2000, y cómo llega a ese convencimiento de lo que supone el cine a través del mundo de Susie Wong, que es cuando se da cuenta realmente de que el cine no sirve para contar historias, sino que hay forma de contar esas historias, ¿no? Y esa búsqueda de la forma es lo que le ha motivado a ser crítico de cine, ¿no? Y yo creo que cineasta, incluso ayudante de directores de cine, porque estamos hablando de una persona que conoce el mundo del cine desde el interior, ¿no? Sí, luego hablaremos también de su carrera como director, de por qué se dedica a dirigir y da ese paso. Porque quizá deberíamos dedicarle un programa a la crítica de cine, y lo haremos, y seguro que lo haremos. Pero ya que estamos aquí hablando de un crítico tan importante como Molina Foix, está bien preguntarnos, o preguntarte a ti, ¿qué papel tiene ahora la crítica de cine? Porque antes sí que quizá hay una confusión, tú lo has dicho antes, de que la crítica de cine sirve para recomendarte si ver una película o no. Cosa que en realidad no tiene ningún sentido. No en vano, la crítica de cine es más interesante cuando te la lees después de haber visto la película. Exacto. Entonces, ¿qué función debe tener la crítica de cine en la actualidad, por lo menos? Pues yo creo que tiene un poco que hacer pensar sobre la película, ¿no? Yo creo que tiene que hacer ver al espectador cosas que no hay, que no son fáciles de ver, es decir, o que de alguna manera te cuesta de llegar a ellas, ¿no? Yo creo que muchas veces cuando el espectador está sometido a muchas cosas que el crítico no debe estar sometido. Es decir, un crítico cuando ve una película debe ir a verlas en unas condiciones que seguramente un espectador normal, un espectador medio, no está sometido. Es decir, porque muchas veces pues, vemos las películas después de trabajar o en un estado pensando en algo que has dejado en casa o con problemas, ¿no? Yo creo que el crítico es una persona que tiene que verlo de una manera muy particular para que eso que el espectador medio no puede, a lo que no puede acceder por ciertas cosas, pues de alguna manera te lo transmitan, ¿no? Incluso hablamos de reivindicación de directores a veces denostados, ya no poco conocidos, que también, sino un poco
denostados por cierta crítica oficial, y hay críticos que realmente los elevan a su nivel, ¿no? Por ejemplo, tengo ahora mismo delante una crítica que publicó en Fotogramas número 1735, el año 1987, sobre Los Intocables de Olonés, de Brian De Palma. Recordemos que a todos amamos a Brian De Palma y le queremos mucho, pero a Brian De Palma se le ha pegado mucho. Sí. No, mano, me acuerdo García dijo en un programa de Qué grande es el cine que Brian De Palma era una bomba de relojería, con gente que le amaba mucho y gente que lo odiaba mucho. Ahora ya más o menos, como suele pasar con el tiempo, ya Brian De Palma yo creo que ya está considerado un maestro. Cuando fallezca dentro de 50 años o 70 y vivía muchos años, los homenajes serán continuos, porque ya sabemos que hasta que no te mueres no te dan los homenajes suficientes. Pero hubo un momento en que Brian De Palma, digamos que era lo de siempre, que era un director efectista, ¿no? Digamos, era un imitador de Hitchcock, un pastiche. Y Moulin Lafeux hace una crítica muy positiva de Los Intocables de Olonés, que es una película que se le pegó, aunque fue un éxito, también se le pegó un poco en la crítica. Y me gustaría quedarme con lo último, que es como hablar de una película como Los Intocables de Olonés, una película muy popular, de un director, digamos, vamos a decirlo, comercial, como podría decir, como era Brian De Palma, y elevarlo al nivel de maestro. Voy a leer. Leo a Moulin Lafeux en esta crítica de Los Intocables de Olonés. El director, que en un principio se nos aparece sentado en las ruinas de la historia del cine, como el arqueólogo abrumado que pinta Fuseli, vence la melancolía de las influencias y, sin apartar el rostro de las moviolas, enmienda la plana a los ancestros. Les habla en su lenguaje, tocado como ellos por la gracia, que no tiene periodos, del talento. Digamos que estamos acostumbrados a una cierta crítica elaborada de un cierto cine, de La Palma de Oro en Cannes, de una película de Berlín, pero había críticos que realmente sabían mirar, digamos, el cine más popular y elevarlo, ¿no? A través de sus críticas. Y que a partir de a lo mejor de esa frase que tú has leído, pues te movían a ver la película si no la habías visto o a verla desde otro punto de vista, ¿no? Sí, claro. Que yo creo que eso es lo que yo creo que es lo interesante, ¿no? De la crítica, que es preguntarse y hacer preguntas al espectador y al lector, ¿no? Yo creo que en ese punto debe situarse la crítica, ¿no? En realmente en abrir la mirada, abrir los ojos y yo creo que ir sin prejuicios, que es yo creo que donde se tiene que situar muchas veces el crítico. Es decir, tienes que ir a ver una película sin el prejuicio de que sea Tarantino, que sea Almodóvar o que sea... Es decir, tienes que ver la película como lo que es, ¿no? Como un producto artístico y que te motiva o que traduces en la crítica esas imágenes de ese producto artístico. No, hermano, para disfrutar de las críticas de Vicente Moulin Lafeux tengo delante, o tienes tú delante, un libro imprescindible, ¿no? Sí, yo creo que además recoge mucho de las críticas de Fotogramas, precisamente también en un momento en el que él ha apostado también, como tú dices, con Brian De Palma, pero también en este libro aparece muy bien toda la aparición de esos cineastas de ese cine americano, Spielberg, Scorsese, pero sobre todo hay críticas también muy favorables a Spielberg, porque también siempre ha sido un calificado. Ahora Spielberg, hace unos años ya es un maestro, pero Spielberg era un buen director de talento, pero que era un sector comercial, era como Cecil B. DeMille, ¿no? Un director que buscaba al público cuando bueno, Cecil B. DeMille y Spielberg ya están en los altares del cine, son los maestros, pero se le perdonaba la vida a Spielberg, ¿no? Y gracias a cierta crítica lo pusieron en su sitio como uno de los grandes gigantes del cine de la historia. Claro, yo creo que esa es la función de la crítica, o sea, hacernos, o sea, más de ahora de las noticias o de la cantidad de estrenos que puede haber de estrenos a la semana, 10, 12 estrenos en salas, sin hablar de todos los que llegan a las plataformas. O sea, el crítico tiene que ser esa persona que ve las películas y es capaz de decirte qué es lo que vale la pena, en qué puedes invertir tu tiempo, ¿no? O no, porque muchas veces también ve una película que no sea una obra maestra, también se supone algo, o sea, supone, o sea, también puedes aprender de eso, ¿no?
Este libro que dices tú es el cine estereográfico. Me imagino que estará súper olvidado. Súper olvidado o agotado, pero seguro. Agotado. En bibliotecas sí que lo puedes encontrar seguro. Y ahora que lo vamos a hablar de ello, lo van a volver a y sacar. sobre todo, además tiene un prólogo de Guillermo Cabrera Infante. Muy interesante. Ahora hay que decir una frase de Guillermo, si la dices tú o la digo yo. Sí, bueno. Unas frases, si quieres. No sé si es la primera o... No, dilo tú. Que si yo quisiera enviar a alguien por una película para esperar tranquilo que me trajera la mejor, mandaría sin duda a Vicente Molina Foix, ¿no? Yo creo que eso es lo mejor que se puede decir a un crítico, ¿no? Y bueno... y si te parece... me gustaría destacar la frase con que acaba ese prólogo sí. Cabrera Infante, que es... Si la tienes ahí la puedes leer tú, porque tú lo vas a tener más fácil, porque yo como tengo una imagen... Sí, que es... sí, claro. Sonríe, habla de Vicente Molina Foix, mientras clava a una película el íntimo cuchillo crítico que habrá de hacerse público enseguida. Su sonrisa es su mejor arma, ¿no? Claro. Es decir, la crítica, digamos, Destroyer, pero sin hacer sangre, sin ese elemento de superioridad, ¿no? Y de justificar por qué realmente lo que has visto no te ha gustado o no te ha llegado. Si no te ha gustado, debería ser una vez en Hollywood porque no tiene acción. Bueno, eso es un poco vago, ¿no? Tienes que explicar por qué, digamos. Hemos puesto un ejemplo de una película que ha dividido bastante a la gente, como es la última de Tarantino. Si es un crítico que simplemente vas a decir Tarantino no me ha gustado esta última de Tarantino porque no matan a gente, es un poco vago, ¿no? Pero si vas a explicar exactamente por qué no te ha gustado, justificarlo y hacer como Molina Foix, ¿no? Incluso con esa que creo sonrisa. Que no sé si la habrá visto o no ha escrito sobre mucho ella, pero me gustaría saber que verla seguro que la ha visto, ¿no? Sí. Pero sobre todo yo creo que él hace una cosa que a mí me gusta mucho como crítico, también hacía Ángel Fernández Santos, que también es ver la película en cierto contexto y sobre todo con las influencias que tiene todo objeto cultural o todo objeto artístico. Es decir, un director tiene muchas influencias que él mismo, a veces él mismo no sabe. A lo mejor en el caso de Tarantino sí, porque eso lo controla mucho, pero hay veces que un escritor, o sea, un cineasta escribe o filma y con una imagen preconcebida, pictórica o filosófica o escultórica. Y también el crítico tiene que ser esa persona capaz de ver esas influencias, ¿no? Y yo creo que eso, Vicente Molina Foix también, yo creo que también por su formación, en que estudió filología, pero luego ha sido profesor de Historia del Arte en la Universidad del País Vasco, yo creo que eso también es muy favorecedor para la hora de ser crítico. Te he interrumpido, creo que... No. Y el libro, me has contado antes que prácticamente todas son de su época fotogramas, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que son todas. Aunque hay películas pues, por ejemplo, está El hombre tranquilo o La reina Kelly o La Estrada, pero yo creo que son básicamente críticas del fotogramas, porque además en el prólogo da las gracias a Elisenda Nadal, que era la directora de fotogramas, ¿no? Y precisamente en ese prólogo, en esa justificación del autor, lo que él dice es que el crítico primerizo y el que ahora publica este libro, estamos hablando de 1993, sí, están unidos por el imperativo de la forma, ¿no? Que era un poco lo que él descubre a través de la película de Susie Wong, ¿no? Que era que efectivamente un cineasta no solamente narra una historia, sino que tiene una forma de narrar esa historia. Aparte en su labor novelística narrativa, ¿que podríamos destacar algún libro que ahora a alguien le gustaría leer sobre Molina Foix? Hombre, yo creo que hay un libro que es muy atrayente, que es El Abrecartas, ¿no? Sí. Porque, si no me equivoco, fue Premio Nacional de Narrativa, ¿no? Sí, y yo creo que es un libro que abarca mucho y con una pretensión, y no solamente que abarca, sino que consigue el objetivo que busca, ¿no? Y yo creo que eso está bien. Aunque, por ejemplo, El invitado amargo es un libro estupendo. Y El joven sin alma, que estábamos hablando antes, yo creo que también es un libro que nos aproxima a esa generación de cinéfilos que empezaban a escribir y que empezaban a sentar las bases de cierta cultura. Recordemos que Molina Foix es un todoterreno, poesía,
cuentos, teatro, Los abrazos del pulpo, Don Juan Último, 6 armas cortas. En poesías pues tenemos los... Sí, pero también ha traducido, o sea, que además ha sido, además de escribir teatro, ha traducido para el teatro, ¿no? Y sobre todo, lo último creo que ha sido Medea, ¿no? Bueno, una versión de Medea a partir de varias... Bueno, ya que se ha hablado de traducir, lo voy a decir ahora porque no se nos olvida al final, que su hermano, ese Juan Antonio Molina Foix, que es uno de los grandes traductores del inglés al español, de este país, que ha tenido este país. Recordamos y que además, sí, dime. No, que tiene un libro también estupendo que salió hace poco, no sé si fue el año pasado, sobre cuentos que sirvieron de base para grandes películas, como por ejemplo Los muertos para John Huston filmar Los dublineses, ¿no? Y es un libro que, yo creo que también está muy bien, ¿no? Porque además une eso, la literatura y el cine de una manera muy, muy especial. De Juan Antonio Molina Foix hemos hablado una vez porque Pepe Racil, amigo nuestro y que ha participado en Vídeo Random muchas veces, es un gran admirador, hermano. Creo que en el programa dedicado a Terror Vision, que es este libro de Jesús Palacios, lo nombramos bastante. Pues gracias a Molina Foix, pues tuvimos Horrorscope, que mitos básicos del cine terror, donde teníamos unos relatos del cine terror, de literatura de terror clásicos. La traducción a Lovecraft, Conan Doyle, y se habla mucho siempre de que tiene la mejor traducción del Drácula de Bram Stoker, ¿no? Que Luis Alberto de Cuenca siempre dice que es la mejor traducción que ha habido. O sea que digamos que aparte de Vicente tenemos a Juan Antonio como estos una pareja de hermanos de los grandes traductores. Y que también en El novio el joven sin alma también hace su aparición en un momento de la novela, ¿no? Porque él es mayor que Vicente, entonces estaba estudiando en Madrid cuando llega Vicente Molina Foix, ¿no? Y bueno, yo creo que estábamos hablando un poco de la crítica. En el número de septiembre de Caimán, Cuadernos de Cine, se habla también mucho del papel de la crítica, ¿no? Y hay en Carlos Heredo, en el editorial, dice que el crítico es aquel que se opone al peligro de dormitar en la rutina que imponen las vigencias del presente y contra la tentación de refugiarnos en prestigiosas herencias que puedan fosilizarse si no se actualizan, ¿no? Y yo creo que define muy bien en qué posición tiene que tener ahora mismo el crítico de cine y hacia dónde tiene que conducir a los que somos espectadores. ¿Cuál sería, digamos, para traducir lo que dice Heredero? Yo creo que repensar un poco el pasado del cine, pero proyectándolo hacia esos caminos que va a tomar el cine, que también son muy interesantes. Es decir, si se va a seguir viendo en pantallas de cine como las conocemos, o si la apertura de plataformas pues abre nuevas posibilidades, ¿no? Aunque esa se contradice en sí mismo, pues, por ejemplo, ya somos muy críticos ante el estreno de Irishman, que va a llegar a muy pocas pantallas seguramente, una película de... No sé, son 3 horas. Sí, 3 horas y media. Casi 4 horas. Va a ser muy interesante ese día. Con un planteamiento escénico de Scorsese, que es también muy detallista, y que no es lo mismo ver. Y yo, por ejemplo, Roma, yo la vi en una pantalla pequeña y yo estoy convencido que si hubiera visto una pantalla grande, mi percepción de esa película sería completamente distinta a la que tengo ahora, ¿no? Entonces toda esa encrucijada en la que vive el cine y que ahora mismo no depende de la historia como tal, es el crítico el que debe un poco guiarnos. Imaginemos que somos Molina Foix o Carlos Fernández Heredero y estamos viendo en la tele de Irishman, porque no nos queda otra, no va a haber un pase en cines, no va a haber. ¿Cómo nos planteamos escribir una crítica sobre ella? Dado que es Scorsese, dado que es una película de 3 horas y media, detallista, histórica, dado que literalmente todo Scorsese lo hayamos visto en cine, ¿qué prejuicio vamos a tener? Es muy complicado. ¿Cómo escribir sobre ella sin un prejuicio, digamos? ¿Qué pasa? Que si la he visto en una tele grande ya voy a disfrutar más que si la he visto en la tele de la cocina. Es muy complicado ante esos nuevos desafíos que tiene el cine, ¿no? Pero, claro, pero también nos vamos acostumbrando porque
en fin, las series también nos van un poco acostumbrando, ¿no? Con la tercera parte de Twin Peaks, la de Fincher, en fin, nos van habituando a que el lenguaje del cine también se incorpore a la televisión. O no, a lo mejor es lo mismo, no sé. Estamos metiéndonos en un camino complicado. El cine se tiene que adecuar, como te he dicho, mirando desde el pasado al futuro. Pero también tiene una labor de reivindicación que es muy importante para el crítico. Quiero decir que estamos hablando de Fincher, Kubrick, Tarantino, o sea, hablando de los gigantes. Pero el crítico yo creo que es muy importante que rebusque, y más en verano, que recordamos que la cartelera se mueve con muchísimos estrenos, muchos que son, digamos, saldos entre comillas, que las distribuidoras las tiran ahí porque no saben dónde colocarlos. Por ejemplo, he visto un ejemplo muy claro, no sé cuándo se estrenó, yo creo que se estrenó antes de verano o en el verano, que es Booksmart, súper empollonas, digamos, que tiene este título español que tiene, digamos, vamos a decir Booksmart, que mola más, que es una película que seguramente mucho crítico hubiera pasado de ella y ni se hubiera acercado a verla, hasta que los críticos se acercaron. Lo que vieron fue una estupenda película, maravillosamente escrita, genialmente dirigida, que precisamente habla sobre los prejuicios también, digamos, los prejuicios que tienen los críticos, ¿no? Pues los prejuicios que también tienen los adolescentes sobre los propios otros adolescentes, y que podía haber pasado invisible, pero gracias a una crítica que realmente ha llamado la atención al público, y decir, oye, que esto, que no le vais a hacer mucho caso, acercaros, darle una oportunidad. Esa también es la labor del crítico, digamos. Sí, y además esa película tiene una réplica con Chicos Buenos, que es una película que también, como dices tú, hubiera pasado completamente desapercibida en otro mes del año, y está llenando las salas de gente que efectivamente esa tiene que ser un poco también la labor del crítico, ¿no? Y que tú acercarse, digamos, Booksmart la dirige una actriz que no teníamos ninguna referencia como directora, dos actrices jóvenes que habíamos visto en un par de películas secundarias, una comedia adolescente, ya sabemos que los prejuicios que hay sobre ellas, y sí que hay una cierta crítica que ha hecho su trabajo, la ha reivindicado. Hablamos de una crítica también joven, de Sire de Fez, Noel Ceballos, que la han elevado Beatriz Martínez, que también. Beatriz Martínez, de Alicante, hablamos de Paisanos también. Pues ese también es la labor de la crítica, ¿no? Quiero decir, aparte de los popes, de los grandes, ir a lo invisible, o quitarse los prejuicios para sí, yo creo que también es bastante importante, aunque suene un poco a lo mejor atópico, también la labor de los festivales, o que los críticos en los festivales vean no las grandes películas que anuncian en las secciones oficiales, sino otro tipo de películas, porque muchas veces que opinen bien de una película o que llamen la atención de una película puede hacer que tenga distribución o no en entonces eso yo creo que también es muy bueno. Hemos visto también los casos de jurados que han premiado una película por encima de otro, aunque la que no han premiado les gusta un poco más, simplemente porque saben que la película que han premiado no iba a tener distribución, y con ese premio iban a tener una distribución. Exacto. Eso es un caso muy evidente. Bueno, volviendo a Molina Foix, este es un caso de crítico que se va a la guerra. Sí. Porque digamos que los críticos, hay muchos críticos que son sinceros, que cuando visitan un rodaje dicen, joder, lo que le pego yo a las películas y lo que cuesta hacer una película, y luego se sienten un poco mal. Pues Molina Foix fue a la guerra, ¿no? Dijo, sí, fue la guerra de joven, ¿eh? Fue la guerra de joven, ¿no? Bueno, él fue con su amigo Augusto Martínez Torres, fue co-guionista de un par de cortos, como hemos dicho, ayudante de dirección nada menos de dos cortos. Sí, dos cortos que son el Correo de Guerra y El Espíritu del Animal. Exactamente. Además, creo que es El Espíritu del Animal con una jovencísimas, creo que Julieta Serrano y Maisa Paredes. Si tuvieras suerte de verlo en un festival de Elche, una de las ediciones del Festival de Elche. Y como decías tú, además fue ayudante de dirección de Jesús Franco, que yo creo que con pocos puedes aprender más que con Jesús Franco. Sí. A dirigir, digamos, a rodar lo que sea. Pero tardó bastante, porque hablamos de esos dos cortos que son a principios de los 70. El caso de las dos bellezas, que es la película que hace con Franco,
es del 69, o sea, del 70, pero hasta el 2000 que hace Sagitario no da ese salto. Sí, pero yo creo que está en el momento de juventud que además creo que fue de dirección con Javier Marías, que son amigos, y que además Jesús Franco era tío de Javier Marías, yo creo que también llega un poco por ahí. Pero yo creo que en esa juventud en la que te gusta el cine, eres cinéfilo y cualquier oportunidad de acercarte a ese mundo es buena, ¿no? Luego ya, en el 2000, cuando se mete ya directamente en la guerra y se atreve con una película, además con una película con muchos actores, con muchas historias y que, bueno, tiene también una vertiente, pues fue rodada en Elche y con música inspirada en el Mystery de Elche, o sea que... digamos, personal, digamos. Sí, yo creo que bastante personal. Además también poniendo un poco al día cierta tendencia de acompañar. Yo creo que muchas veces una película no solamente tiene que ser un género, sino que a veces tiene que tener bifurcaciones y géneros y personajes muy distintos. Y esta película era algo así, ¿no? Era como... Alguien no sé qué era, que fue como una especie como de cebolla, ¿no? Donde ibas quitando capas y iban apareciendo otras, ¿no? Más interesantes. Y yo creo que la película, aunque hablaba tenía un joven protagonista, aparecían personajes muy interesantes y retrataba también un momento que era el final del siglo XX, principio del siglo XXI. En un país como este, yo creo que eso a mí me resulta interesante. Uh-huh. ¿Y qué ocurre cuando un crítico dirige? Bueno, tenemos el caso obvio de que ya conocemos todos, ¿no? Truffaut, Godard, toda esta gente que escribía en Cahiers, que luego se fue a dirigir y hizo historia del cine. Pero más allá de ese caso, ¿cómo puede ser que alguien que juzgue las películas luego se ponga detrás de la cámara? ¿No se toma como una especie de... una doble presión? Más que un... Yo me imagino que sí, ¿no? Porque sabe que hacen también miradas. Claro. Y que los directores, a lo mejor, a los que criticó, los películas que criticó, le van a mirar con lupa. Luego también, sí, porque además eres víctima precisamente de algo que muchas veces cuando juzgas no eres consciente, que es que aparte de ser una obra de arte, es un producto industrial. Entonces, muchas veces, por ejemplo, con Sagitario, Benjamin Fox tenía el guión era mucho más largo, la película era mucho más larga, explicaba muchas más cosas, con muchos personajes, lógicamente tiene que ser más larga. Claro, al final tienes que atender a unos determinados parámetros para que esa película se estrene, que es una duración y unas determinadas cosas, con lo cual ves también mutilada tu película o la idea que tú tenías de esa obra, ¿no? Luego, en su segunda película, El Dios de Madera, 10 años después, hace completamente lo opuesto, ¿no? Que es nada más un personaje con simplemente una historia de una señora mayor que pues se enamora de un chico joven y además un chico inmigrante de color que no tiene papeles, etcétera, ¿no? Además rodada en Valencia con una gran interpretación de Maisa Paredes. Totalmente lo opuesto, yo creo que también un poco porque seguramente había sido escaldado de esa primera película un poco donde no vio cumplidas a lo mejor sus expectativas, ¿no? Pero bueno, yo creo que también funciona muy bien. Yo no sé si volverá a rodar o no, pero bueno, yo creo que son dos películas muy interesantes. Muy interesantes por ver también la evolución, ¿no? Porque a lo mejor ya sabemos que las películas de debut a veces pecan de que el director, como no sabe si va a hacer otra, mete todo su mundo ahí. Exacto. Mete todo su mundo ahí y vemos que da una transición a algo más sobrio, más tranquilo. Ya tienes más experiencia también. Pero por ejemplo, de Sagitario, recordando así un poco, por ejemplo, recuerdo que me gustó mucho Ana Torrent en esa película, que sería un poco del registro de chica así como siempre obsesionada, triste, no sé, ¿no? Entonces, pues no sé, son esas cosas que también un director o un actor se puede permitir hacer, o un guionista, cuando no
cuando sale un poco de la literatura o de la crítica, ¿no? Es decir, un poco jugar con eso. Pensaba en Aldo Reyn y he dicho, volvemos a Carlos Saura otra vez. Sí. Bueno, ¿qué más podemos contar de Molina Foix? Que, bueno, lo hemos nombrado. Es un ilicitano ilustre, uno de los grandes ilicitanos ilustres, aunque digamos que es ciudadano del mundo, ¿no? Porque se ha movido mucho por España y, bueno, ya hemos dicho que su contacto con Kubrick ya cuando él está en Londres, digo, está en Inglaterra. Sí, o acaba de venir de Inglaterra sí. Y estaba ya viviendo en Madrid, pero vamos, acaba de... Sí. Sí, bueno, él es de Elche nacido, es de Elche aquí, pero bueno, ha vivido un tiempo. Sí, bueno, en sus Madrid. padres eran, creo que su madre es sueca, su padre de Valencia, y en fin, por el trabajo de su padre, dio la casualidad que sus padres estaban viviendo justo en Elche cuando nació y vivió 6 años. Bueno, vamos a hacer una valoración resumen de Vicente Molina Foix, crítico, recordemos, traductor, novelista, ensayista, poeta, dramaturgo, director, ayudante de dirección, guionista, co-guionista, o como queráis. De todo este mare magnum que es Molina Foix y que es con el que hemos crecido, con el que hemos leído, ¿cómo podemos un poco resumirle? Para el que se pueda acercar a Molina Foix, aunque no lo conozca o quiera leer algo de él, ¿qué podemos decir de él? Pues que es un espectador con ganas de ser espectador, o sea, de ver cine. Y yo creo que eso es muy, muy importante. Porque la curiosidad, yo creo que es algo que para que puedas para poder escribir una crítica, para poder escribir un libro, para poder rodar, yo creo que la curiosidad es básica, ¿no? Y yo creo que Molina Foix pues yo creo que la mantiene un poco ahí intacta, ¿no? Aunque el cine está en su mundo narrativo, digamos, pero podemos recordar, ya que es un podcast de cine libros de Molina Foix de cine, por ejemplo, New Cinema in Spain, ¿no? En inglés sobre el nuevo cine español, es del 77, es muy interesante. Llega la transición, este nuevo cine que surgió. Es uno de los primeros que apuesta por Almodóvar, ¿eh? Quiero decirte que yo creo que fue él y José Luis Warner, dos de los grandes salarios de Pedro Almodóvar cuando aún no era la persona que fue después, ¿no? Con La partida Entre Tinieblas, ¿no? Pero él, en sus comienzos, creo que decía en la crítica de Entre Tinieblas que publicó en Fotogramas, que en sus comienzos, sobre todo con Pepe Lucibón, devolvió la ilusión del abismo y lo vertiginoso, ¿no? Es decir, que lo que estábamos hablando de la labor del crítico, de ser capaz, con una película como Pepe Lucibón, ver las posibilidades que puede tener ese cineasta, ¿no? Hasta llegar a escribir en Dolor y Gloria, ¿no? Que en la crítica de Dolor y Gloria, que le recuerda a Vicente Molina Foix, a partir del elocuente plano final metacinematográfico, una glosa tal vez de definición de genio dada por Baudelaire, ¿no? Que es la infancia recobrada a voluntad, ¿no? Que escribía en la crítica de Dolor y Gloria en Letras Libres, ¿no? Normal, cuando has dicho tú lo de viendo el mundo de Susi Bon, la importancia del cine, con no sé cuánto, me recuerda mucho al monólogo de Asier Echandía en Dolor y Gloria, me recuerda al Beast. Sí. También como el cine te marca. Hay una película que te marca en el cine y ya no te persigue todo el mundo. Toda la vida, ¿no? Es imposible, ¿no? Y te persigue de distintas formas y a partir de distintas formas, ¿eh? Escribiendo sobre cine, escribiendo crítica o a través de los libros que estás mencionando, ¿no? Podemos decir también El novio del cine. Tiene un libro sobre Manuel de Gutiérrez Aragón también. Sí, no hemos hablado de él y es un libro muy interesante porque... Sí, recordemos que Gutiérrez Aragón es un cineasta muy complejo, muy simbolista y está muy bien tener a alguien como Molina Foix que puede traducir todo lo que contaba Gutiérrez Aragón en sus películas. Y sobre todo un cineasta, Gutiérrez Aragón, enamorado también del Misteri d'Ells y una persona que ha querido siempre poner una cámara delante del Misteri e intentar atrapar casi lo inalcanzable, ¿no? Que es filmar el Misteri, ¿no? No sé si algún día eso será posible o no, pero es un libro de esta colección de cátedras sobre cineastas. Sí. Muy interesante porque
porque digamos que extiende esa visión crítica a algo mucho más, que es profundizar más allá de una crítica que suele ser más o menos corta, pues profundizar en su cine, ¿no? Y dar las claves para entender mucho mejor sus películas. Sí. Recordemos que ahora es muy importante obras como Bonilla Foix, lo hemos dicho antes. No quiero parecer un viejo cascarrabias con lo que voy a decir ahora, es que ni quiero parecer que estoy cumpliendo años y me estoy volviendo un señor rancio mayor, pero es cierto que cada vez la lectura los textos cinematográficos, quizá influenciados por internet, las redes sociales, se vuelven más rápidos, ¿no? O sea, son 2 párrafos, 3 párrafos y lo soltamos y ya está, donde poco se habla de la película, y siempre es muy interesante encontrar pues textos muy largos que profundizan en cada plano, en cada momento, en que, como tú has dicho tú, que lo estamos repitiendo todo este programa, en traducir lo que está contando el cineasta y dar la visión de lo que queremos que está contando, ¿no? Y hacer una traducción para el público, ¿no? Esa labor importante del crítico, que como hemos dicho, no es más allá de si la película es buena o mala, que no es la labor del crítico ni de ponerle 5 estrellas o 1 estrella, sino un poco una traducción, ¿no? Una traducción de lo que estamos viendo. Y luego tengo también otro libro que se llama El cine de las sábanas húmedas, ¿no? Sí, justo, El cine de las sábanas húmedas. Mitos eróticos, y también un libro interesante. Y luego tienen un libro que no es sobre cine, pero sobre escritura, que puede ser muy interesante, que es Enemigos de lo Real, que es escrito sobre escritores, ¿no? Sí, y luego un libro que él le da una visión muy cinematográfica, que es un libro sobre Tintoretto, donde habla de los escritores. Exactamente, donde habla de esos escorzos de Tintoretto que hablan casi 4 siglos antes de la invención del cine, de movimientos en la pintura que casi te hacen pensar en el cine, ¿no? Y, en fin, es un poco lo que tú hablabas, ¿no? De cómo el cine al final está en tu vida y casi todo lo ves a través del cine, ¿no? Y luego volver a hablar sobre su labor como novelista, que al final Vicente Bonilla Foix es lo que es un escritor, Los padres ruidos, La quincena soviética, La misa de Baroja, El vampiro de la calle en México, y como te he dicho, El abrecartas, El invitado amargo y El joven sin alma. Que bueno, que ya hemos dicho que aunque Kubrick en casa sea el final, pero es el final de este... Sí, bueno... Pensando desde nuestra visión. Exactamente. Pero, me imagino que estará con algo, escribiendo alguna cosa. Y yo espero que esta colección de cuadernos anagrama pues se complete con otros libros muy parecidos, ¿no? Porque hay que recordar que, por ejemplo, en la colección original de los años 60, pues por ejemplo se publicaban escritos de Pasolini o aquel libro sobre Marilyn que creo que escribió Roman Gubert, en fin, libros muy que servían un poco también para pensar el cine, ¿no? Que yo creo que también es algo muy, muy interesante, después de ver una película, pensar sobre la película, y yo creo que, en fin, es de lo que estamos hablando hoy. Bueno, Vicente Bonilla Foix, muchas gracias, José, por aquí. No sé si quieres hacemos un resumen o simplemente volver a recomendar. Yo creo que recomendarlo porque es final. Sí, porque yo creo que es un libro esencial, digamos. Sí. Esencial, digamos, que es esencial de tenerlo porque es un pedazo de historia del cine en España, como son haber visto las películas de Kubrick dobladas en español y saber cómo se ha llegado a ese lenguaje. Bueno, José, te iba a despedir, te iba a decir, bueno, feliz año, por si no, dentro del mundo vivir rodando, aunque estamos en septiembre, por si no nos veíamos, pero yo creo que dentro de un mes nos vamos a ver, casi seguro. Sí, esperemos. Con un programa habitual que hacemos todos los meses en octubre con una conocida común. Con y sobre un festival. Y sobre un festival muy importante. Obviamente estamos hablando del Festival de Sitges, el programa clásico que hacemos desde hace ya muchos años, donde resumiremos el Festival de Sitges 2019, donde tú y yo vamos a estar. Y bueno, estaremos aquí dentro de un mes. Estaremos atentos para contaros lo mejor del cine fantástico, de género, thriller y terror, y documentales y cine experimental, animación. Como sabemos, Sitges es un contenedor maravilloso de todo cine más extraño y fascinante que hay, y estaremos dentro de un mes contándolo aquí en Video Random. Y mientras tanto, la espera podéis llevar la espera de este programa inminente de Sitges dentro de un mes y medio, leyendo obras de Bonilla Foix. Y
Kubrick en casa. Y Kubrick en casa, sobre todo, que es un libro delicioso. Y ver algunas de las películas que si no las habéis visto. Y ver Sagitario, el dios de madera. Y ya que tiene que ver con William Foix, recomendar el caso de Dos Bellezas, que es una película que me encanta de Jesús Franco, con las maravillosas Janine Reynaud y Rosanna Yanni. Como diciendo, Rosanna Yanni fue premiada en Sitges hace 3 años o 4 años, que es una película que a mí me encanta, y ya que William Foix estuvo por ahí, darle su parcela de mérito. Bueno, nosotros nos vamos. Dentro de un mes y algo nos escuchamos hablando sobre Sitges 2019. Muchas gracias, José, por estar como siempre. Y hasta el próximo programa.